mi hermana y yo somos gemelas, pero nuestras personalidades son completamente opuestas. Mi hermana es amable y elegante, excepcionalmente culta y el epítome de una joven noble de familia adinerada. Yo, en cambio, soy rebelde y audaz, siempre en busca de emociones fuertes, lo que les causa dolores de cabeza a mis padres. En mi vida anterior, mi hermana se casó con el heredero de una familia multimillonaria. Yo, en cambio, me casé con un nuevo rico sin educación. Sin embargo, a pesar de su matrimonio aparentemente perfecto, mi hermana desarrolló depresión después de casarse y finalmente decidió quitarse la vida. El nuevo rico y yo no nos soportábamos y nuestros días estaban llenos de caos y confusión constantes. Al enterarme del suicidio de mi hermana, me dirigí a toda velocidad al hospital, pero terminé teniendo un accidente de coche. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana y yo habíamos renacido justo antes de nuestras bodas. Tras intercambiar una mirada, le dije, ¿qué te parece si intercambiamos? Mi hermana asintió enfáticamente, intercambio. Dicen que existe una misteriosa conexión telepática entre gemelos, como en el caso de mi hermana y yo. En el momento en que mi hermana se suicidó, un dolor agudo y repentino me atravesó el corazón, y una abrumadora sensación de desesperación y soledad me invadió. En menos de 5 minutos, recibí una llamada de nuestros padres. En efecto, algo terrible le había sucedido a mi hermana, se cortó las venas en el baño debido a la depresión, quitándose la vida. Al escuchar la noticia, mi rostro palideció mientras corría hacia el garaje, conduciendo temerariamente hacia el hospital. Pero en el puente peatonal tuve un accidente. Mi coche se estrelló contra la barandilla y cayó al río que corría abajo. Cuando volví a abrir los ojos, allí estaba mi hermana, perfectamente ilesa ante mí. En ese momento, papá decía emocionado, nunca esperé que la familia Montgomery eligiera formar una alianza matrimonial con la nuestra. Lara, me has hecho sentir muy orgulloso. Mamá también intervino con entusiasmo y un tono coquetamente complacido. Ahora, ¿comprendes los beneficios de que Lara estudie más? La señora Montgomery dijo que la eligieron como nuera precisamente porque admiraban sus modales refinados y su alto nivel educativo, lo que garantizaría buenos genes para la próxima generación. De otro modo, nuestra familia jamás habría tenido tanta suerte. Papá se rascó la nariz con timidez. Me preocupaba que pudiera volverse muy inteligente en los libros pero poco inteligente en la vida real. Entonces mamá continuó, pero como el matrimonio de Lara ya está arreglado, el compromiso con la familia Rutherford tendrá que ser con Lynn. Dicho esto, ambos se volvieron para mirarme. Entonces mi madre dijo suavemente, Lynn, aunque la familia Rutherford no es comparable a la familia Montgomery, su patrimonio neto sigue estando en los miles de millones. Este matrimonio fue concertado cuando ustedes dos aún estaban en el vientre materno. No se puede retractar. No pienses que tu padre y yo estamos siendo injustos. Justo cuando estaba a punto de asentir con la cabeza, mi hermana palideció de repente y negó con la cabeza desesperadamente. No, no quiero casarme con él. En ese momento, se me cayó el alma a los pies. A diferencia de mí, mi hermana tenía un sentido del deber y la responsabilidad familiar extremadamente fuerte. En nuestra vida pasada, cuando supo que la familia Montgomery la había elegido como nuera, aceptó sin dudarlo. Pero esta vez, ella se negó. Al instante, tuve una sospecha, a menos que mi hermana también hubiera renacido, igual que yo. Pensando esto, rápidamente tranquilicé a nuestros padres. Es normal que la hermana se resista, ya que ni siquiera lo conoce todavía. Mamá, papá, hablaré con ella como es debido. Dicho esto, rápidamente llevé a mi hermana arriba. Tras cerrar bien la puerta, inmediatamente le tomé las manos y le pregunté emocionada, hermana, tú también has renacido, ¿verdad? Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par al oír mis palabras. Hermanita, ¿tú también? Asentí pesadamente, luego apreté los dientes y le pregunté, hermana, ¿ese león te maltrató o te engañó? De lo contrario, ¿por qué te suicidarías de repente cuando todo parecía estar bien? Conociendo el carácter de mi hermana, incluso si sufría dificultades o agravios en la familia Montgomery, lo soportaría por el bien de nuestra familia. La familia Montgomery afirmó que se suicidó debido a una depresión, pero mi hermana, antes de casarse, era claramente una chica dulce y sensata.
¿De dónde surgió esta depresión? Debe ser porque León la trató mal que ella cayó en depresión. Lo que no esperaba, sin embargo, era que mi hermana negara con la cabeza con expresión sombría en ese momento. Ni eso. Simplemente sentía que la vida no valía la pena vivirla. Así que, por un momento, perdí las ganas de continuar. Mis ojos se abrieron de par en par al instante. ¿Cómo es posible? Mi hermana soltó una risa amarga. Es cierto. León es un adicto al trabajo. De los 365 días del año, pasa 360 trabajando fuera. No me avergüenza contarte que incluso nuestra noche de bodas la pasó en la oficina. En 3 años de matrimonio, nunca hemos compartido cama. La madre de León no deja de presionarnos para que tengamos hijos. Tuve que tragarme el orgullo y acercarme a él, pero ni siquiera me miró, se fue corriendo a otra reunión. En ese momento, a mi hermana se le saltaron las lágrimas. Siempre pensé que era bastante excepcional, pero delante de León, mi confianza en mí misma quedó totalmente hecha añicos. Al oír esto, no pude evitar apretar los puños hasta que crujieron. Para abandonar a una esposa tan hermosa como tú y, en cambio, enterrarse en el trabajo todo el día sin volver a casa, apostaría 9 de cada 10 veces que este León es gay. Casarse contigo fue solo para ocultar su orientación sexual, dije con amargura. Pero mi hermana negó con la cabeza ante esto. No es así. De hecho, nunca me ha estafado materialmente. Cada vez que viaja por trabajo, me trae regalos extremadamente caros. Y para nuestro aniversario de boda y mi cumpleaños cada año, me transfiere al menos 1.000 millones para mis gastos. En ese momento, mi hermana bajó la cabeza y, con la voz entrecortada, dijo, sé que quizás piensen que estoy siendo desagradecida al decir esto. Él ya es tan generoso conmigo. ¿Qué más podría pedir? Sentí una profunda tristeza por ella, e inmediatamente la abracé con fuerza. Hermana, lo entiendo perfectamente. No te casaste con él por su dinero. Simplemente querías a alguien que te entendiera de verdad. Una asignación anual de al menos 2.000 millones en dinero de bolsillo. ¿Quién no envidiaría o guardaría rencor a mi hermana una vez que se enterara? Si esto se publicara en Internet, seguramente muchísimas personas la criticarían por ser demasiado codiciosa. ¿Y qué pasa si mi marido no vuelve a casa? ¿Y qué si mi marido no me toca? Una vida de riqueza, ocio y sin necesidad de lidiar con un marido. Es prácticamente celestial. El único inconveniente es que mi marido no me quiere. Aparte de eso, no hay defectos. Pero mi hermana y yo somos diferentes. Desde niña, ha sido una persona con mayores necesidades emocionales, que valora profundamente a la familia. Por la felicidad de su familia, podía renunciar en silencio a las cosas que realmente amaba. Si no fuéramos hermanas gemelas, y si no pudiera percibir ocasionalmente un atisbo de sus verdaderas emociones, yo también podría haber caído en su trampa. Por muy generoso que sea León con las cosas materiales, nunca podrá hacerla feliz. Lo que mi hermana necesitaba para sentirse realizada nunca fueron deseos materiales, fue una satisfacción emocional. Por supuesto, no creí que mi hermana pudiera desarrollar una depresión por alguien como León. Según ella, apenas tuvo interacción con él. ¿Cómo podía, entonces, deprimirse por un hombre con el que apenas tenía relación? Entrecerré los ojos, miré a mi hermana y le pregunté, ¿la madre de León te presiona a menudo para que tengas hijos? Mi hermana bajó la mirada y luego, con los ojos enrojecidos, asintió. Ante esto, ¿cómo no iba a comprender la situación? León rara vez estaba en casa, así que la persona que más tiempo pasaba con su hermana era, naturalmente, su madre. Oí que León también tenía una hermana menor con una personalidad bastante mimada. Ahora parece claro que la depresión que sufrió mi hermana en su vida pasada debía estar relacionada con ellos. Recordando a Adrienne, la novia con la que me casé en mi vida anterior mediante un matrimonio concertado, quien se quejaba constantemente de que yo actuaba como una arpía, carente de la gracia y dulzura que se esperaban de una eris adinerada, de repente mis ojos se iluminaron. Hermana, ¿y si cambiamos de lugar? Aunque Adrienne tenía un temperamento algo fogoso y una apariencia tosca e intimidante, en mi vida pasada, por muy acaloradamente que discutiéramos, nunca me puso la mano encima.
En el peor de los casos, me llamaba arpía antes de salir furioso y dar un portazo. Tras su matrimonio, mencionó repetidamente que, precisamente por su falta de educación, quería casarse con una mujer culta y de buena familia como Aerys. Él había asumido que, como Aerys adinerada, yo sería naturalmente elegante y refinada. Lo que menos imaginaba era que podría superarlo incluso a él, un hombre. Como dijo Adrien, mi hermana cumplía perfectamente con sus requisitos. ¿Y qué hay de la familia Montgomery? En nuestra vida pasada, llevaron a mi hermana a la depresión y la muerte. Si no les pongo la casa patas arriba en venganza, no sería digna de mi título de demonio del caos. Al oír mis palabras, mi hermana asintió sin dudarlo. Intercambiemos. Una vez formalizado el matrimonio, la familia Montgomery envió de forma rápida y sincera más de $2.000 millones en regalos de compromiso, junto con un montón de escrituras de propiedad de coches y casas. Al igual que en mi vida anterior, nuestros padres no conservaron estos objetos. En cambio, entregaron el 10% de las acciones de su empresa como dote, temiendo que mi hermana pudiera ser menospreciada al ingresar en la familia Montgomery. Cuando llegó el momento de elegir los vestidos de novia y ultimar los preparativos de la boda, León, el futuro novio, nunca apareció. Cuando la madre de León conoció a mi hermana, simplemente dijo que León estaba demasiado ocupado y pidió su comprensión. La hermana de León incluso dijo con aires de superioridad: mi hermano dirige una empresa tan grande y suele estar muy ocupado, ¿cómo podría tener tiempo para ocuparse de asuntos tan triviales? Me burlé por dentro. Si el matrimonio es algo trivial, ¿cuántos acontecimientos verdaderamente significativos hay en la vida de una persona? Pero es una suerte que León no venga. Si apareciera ahora y notara las diferencias entre mi hermana y yo, ¿cómo podríamos intercambiar parejas más adelante? Después de que tengamos el certificado de matrimonio, les mostraré a todos cómo es realmente una esposa virtuosa y una madre amorosa. Tras más de medio mes de ajetreo, la boda finalmente estaba en la agenda. El día antes de la boda, mi cuñado León, a quien solo había visto un par de veces en mi vida anterior, finalmente apareció con una pila de acuerdos prenupciales y dedicó media hora a acompañarme para obtener nuestro certificado de matrimonio. Durante todo el proceso apenas pronunció palabra, manteniendo la cabeza gacha mientras leía documentos y su abogado se encargaba de todo lo demás. Después de obtener el certificado de matrimonio, me miró con indiferencia y dijo: tengo que atender asuntos de la empresa. El chofer te llevará a casa. Dicho esto, sin esperar mi respuesta, se subió al Bentley estacionado cerca. Al ver esto, no pude evitar sonreír con desdén para mis adentros. No me extraña que mi hermana dijera que le había destrozado la confianza hasta dejarla sin nada. ¿Quién podría soportar ser ignorada repetidamente como si nada por su propio marido? Pero no armé un escándalo con León. En cambio, sosteniendo el certificado de matrimonio, le lancé un beso y le dije con voz dulce: lo tengo, cariño. Te amo. León se detuvo en seco. Sus secretarias casi se caen del susto. Parpadeé inocentemente y caminé hacia la motocicleta estacionada cerca. Después de arrancarla, rodeé deliberadamente a León y sus amigos con aire pícaro antes de detenerme frente a él y decirle: adiós, cariño. Dicho esto, aceleré y me alejé bajo su atenta mirada. ¿Y a quién le importa cómo reaccionaría? No soy Lara, dispuesta a sacrificarme por los sentimientos de los demás. Si alguien me hace infeliz, entonces nadie puede ser feliz. Después de obtener el certificado de matrimonio con León, me lancé a una desenfrenada jornada de compras con los regalos de compromiso que me dio. Me encantan las carreras de coches, pero desafortunadamente mi familia nunca me permitió participar en actividades tan peligrosas y siempre restringió mi paga. Así que esos coches de carreras ultramodernos, valorados en decenas de millones, estaban completamente fuera de mi alcance. Pero ahora eso ya no era un problema. Sacando la tarjeta negra que me dio León, compré directamente un coche de carreras Ferrari de $30 millones. Luego compré un Bugatti Veyron de $50 millones y un Lamborghini de 20 millones. Después de darme el gusto de tener 5 coches de carreras clásicos, lo justo era agasajar también a mi familia. Así que le compré un Maserati a mi hermana y a mi padre ese Bentley que nunca se atrevió a comprarse. Ah, por cierto, el cumpleaños de mi madre es el mes que viene.
No podemos dejar pasar esta oportunidad de regalar, ¿verdad? Un juego completo de esmeraldas valorado en más de 100 millones. Cómpralo. Un colchón de lujo de primera categoría valorado en decenas de millones. Cómpralo. Y así, en un solo día, logré gastar la asombrosa cantidad de 1.000 millones con mi tarjeta. Mis gastos extravagantes, superiores a los 100 millones, se extendieron rápidamente por la alta sociedad. En un solo día me gané otro apodo, la profanada. Ese mismo día, recibí una llamada de la madre de León. Lara, me enteré de que hoy compraste muchos autos deportivos. En nuestra casa ya tenemos muchos vehículos de lujo. Puedes conducir el que quieras. No hay absolutamente ninguna necesidad de comprar más coches, dijo con un tono escalofriante. Antes de que pudiera responder, la hermana menor de León, Estella, ya estaba gritando furiosa. Lara, ¿cómo puedes ser tan descarada gastando el dinero de nuestra familia así antes incluso de unirte oficialmente a nosotros? Nunca esperé que resultara ser una cazafortunas tan arpía. Al oír sus palabras, fingí sorpresa y dije, pero una vez que me dan los regalos de compromiso, ¿no debería ser libre de usarlos como quiera? Además, estoy gastando el dinero que me dio mi marido, no el tuyo. ¿Por qué tienes tanta prisa por preguntarme sobre eso? ¿O acaso fue León quien te dijo que me regañaras así? Si ese era el caso, entonces realmente lo despreciaría. Si no puede pagar la dote, entonces simplemente no debería casarse. Me gasté la dote que me dio, y ahora se queja de que gasto sin control. Con los cientos de miles de millones en activos de su familia, me regaña solo por gastar 10.000 millones. Creo que deberíamos cancelar la boda. Mañana me divorciaré de León. Al otro lado del teléfono, Estella estaba absolutamente furiosa después de escuchar mis palabras. Lara, perra desvergonzada. Despilfarraste el dinero de mi hermano y ahora nos echas la culpa a nosotros. Al oír sus palabras, solté una risa fría y colgué el teléfono directamente. Entonces llamé inmediatamente al número privado de León para quejarme. Al poco tiempo, respondió la llamada. Le puse directamente las grabaciones de su madre y de Estella. Tras finalizar el video, me giré fríamente hacia León y le dije, León, los regalos de compromiso que me dio tu familia no son solo para aparentar, ¿verdad? No esperas que te los devuelva después de casarnos, ¿cierto? ¿O acaso estás diciendo que el dinero de tu familia es solo para guardarlo en el banco y no para gastarlo? Tras mi tajante réplica, León hizo una pausa antes de responder, hablaré con mi madre y mi hermana pequeña. El dinero que te dimos es tuyo. Puedes gastarlo como quieras. Al oír esto, resoplé y dije, al menos tú sabes lo que se hace. Permítanme aclararlo. Ahora que soy tu esposa, lo justo es que tú, como mi marido, gastes dinero en mí. Si te atreves a ganar dinero sin gastarlo en mí o a quejarte de que gasto demasiado, será mejor terminar nuestra relación cuanto antes. Y en cuanto a tu madre y tu hermana, esta vez lo dejaré pasar. Pero si se atreven a comportarse con arrogancia delante de mí otra vez, no seré amable con ellas. Tras un largo silencio, León finalmente dijo con voz grave, lo entiendo. No habrá una próxima vez. Bueno, pues cuelgo. Enseguida terminé la llamada. Aún así, no pude evitar sorprenderme. Esperaba que León se enfadara por mis gastos excesivos, pero parecía no importarle en absoluto. Al parecer, en mi vida anterior, nunca trató mal a mi hermana en lo que a comodidades materiales se refiere. No sé qué les dijo León a su madre y a Estella, pero al día siguiente vinieron a disculparse conmigo. La madre de León tenía una expresión incómoda, mientras que el rostro de Estella reflejaba una profunda reticencia. Pero a pesar de ello, bajó la cabeza y, con los dientes apretados, dijo, cuñada, lo siento. No debía haberte hablado así ayer. Por favor, perdóname esta vez. Al ver el rostro de Estella lleno de frustración contenida, me sentí completamente satisfecha. En efecto, hay que aprender a defenderse en la vida. Solo alguien con la naturaleza tan considerada de mi hermana se dejaría intimidar por ese par de madre e hija y las toleraría, pero yo no pienso darles el gusto. Por el bien de León, lo dejaré pasar esta vez. Pero si hay una próxima vez, no seré tan amable. La madre de León me miró con reproche. Estella aún es joven.
ya se ha dado cuenta de su error. Te prometo que no habrá una próxima vez, querida, respondí secamente. Ni siquiera se han entregado los regalos de compromiso. Así que llamarte madre es un poco prematuro, ¿no crees? Como dama noble de una familia de élite que entiende de etiqueta, realmente no deberías volver a hacer esto. La expresión de la madre de León se ensombreció y Estella incluso explotó de ira. Tú y mi hermano ya están casados. ¿Qué tiene de malo? ¿Mamá te pide que cambies la forma en que la llamas? Levanté la barbilla con calma. Tú misma lo dijiste. Mi hermano y yo acabamos de registrarnos. Como aún no nos hemos casado y no he cambiado formalmente la forma en que la llamo, no debería llamarla mamá ahora, ¿eh? Esa madre y esa hija, en nuestra vida pasada, atormentaron tanto a mi hermana que cayó en depresión. En esta vida, no se lo perdonaré fácilmente. ¿Acaso no eran ellas las que disfrutaban criticándola y manipulándola emocionalmente en nuestra vida pasada? Bueno, esta vez me aseguraré de que prueben su propia medicina, frustración y miseria. Después de que la madre y la hija se marcharan, mi hermana me miró nerviosa. Lynn, ¿no te guardará rencor León por esto? Respondí con indiferencia, si tiene opiniones, que se las guarde. Incluso si nos divorciamos ahora, no saldré perdiendo. ¿Qué hay que temer? León es, sin duda, muy generoso con su pareja. Aunque el acuerdo prenupcial no me otorgaba acciones de la herencia de la familia Montgomery, si nos divorciáramos, León tendría que compensarme con más de $5,000 millones en mansiones de lujo, joyas y demás. En resumen, si este matrimonio termina, yo saldría ganando. Al fin y al cabo, no soy como mi hermana, que anhela una vida matrimonial normal. Para mí, mi felicidad es lo más importante. Pero lo que no esperaba era que, después de llamar a León, encontrara tiempo para acompañarme a las pruebas del vestido de novia. Al verlo aparecer, corrí hacia él y me lancé a sus brazos. Cariño, ¿cómo tienes tiempo para acompañarme a las pruebas del vestido hoy? Estoy tan feliz. Estaba segura de que León me rechazaría. Al fin y al cabo, es un adicto al trabajo que no muestra ningún interés por las mujeres. Para mi sorpresa, me rodeó la cintura con los brazos. Luego, bajando la cabeza con voz grave, dijo, casualmente tenía algo de tiempo libre, así que vine a acompañarte. Por fuera, parecía encantada, pero por dentro lo maldecía con todas mis fuerzas. Cuando un hombre dice que está muy ocupado, es pura mentira. ¿En cuánto me gasté ese billón? ¿Acaso no le salió de repente tiempo libre? La verdad es que solo cuando el precio es muy alto, estos inútiles aprenden a valorar lo que tienen. Durante la prueba del vestido de novia, no paré de coquetear con León. ¿Estoy guapa, cariño? La mirada de León pareció oscurecerse un poco. Tras una pausa, finalmente respondió con voz grave, guapa. J.E., yo también lo creo. No es que sea presumida, pero mi hermana y yo somos realmente impresionantes. Solo que tengo una personalidad más rebelde y suelo optar por un maquillaje atrevido y vanguardista que transmite una imagen más salvaje. Después de probarme el vestido de novia, estaba a punto de despedirme de León cuando inesperadamente me dijo, sube, te llevo a casa. No pude evitar mirarlo con sorpresa. No tienes que ir a trabajar. León me abrió amablemente la puerta del coche y dijo, todavía tengo tiempo de llevarte a casa. No pude evitar maldecir a ese hombre en mi corazón una vez más, pero con una expresión de grata sorpresa me subí al coche, porque sabía que cuanto más tiempo, dinero y esfuerzo invierte un hombre, más le importará. Cuando León me llevó a casa, mi hermana se quedó completamente sorprendida. Afortunadamente, él se marchó inmediatamente después de dejarme en la puerta. Solo después de que se fue, mi hermana se volvió hacia mí con una sonrisa amarga y dijo, parece que al final no le caigo bien. Por eso siempre ha sido tan frío conmigo. Al oír esto, rápidamente agarré la mano de mi hermana. Hermana, eso solo demuestra que no tiene gusto y que no te merece. Por eso digo que los hombres son tan tontos. Cuanto más lujosamente gastaba, más se interesaba él en mí. A decir verdad, en nuestra vida pasada, él simplemente se aprovechó de tu bondad y mansedumbre. Cuando te unas a la familia Rutherford más adelante, si Adrien se atreve a tratarte mal,
no debe soportarlo en silencio otra vez. Sacrificarse por los demás no vale la pena. Mi hermana es perfecta en todos los sentidos, excepto que está demasiado acostumbrada a sacrificarse y a anteponer siempre a los demás. No puedo permitir que siga así. Tras un instante de vacilación, mi hermana asintió. Haré lo posible. Como la familia Rutherford también deseaba con ansias que Adrien se casara, tan pronto como se enteraron de mi alianza matrimonial con Leon, programaron rápidamente la boda. Sin embargo, a la familia Rutherford le preocupaba que celebrar bodas simultáneas pudiera hacer que sus preparativos parecieran inferiores a los de los Montgomery. Por lo tanto, la boda de mi hermana y Adrien se fijó para el segundo mes después de la mía con Leon. En mi vida anterior, había coincidido con Adrien varias veces antes de nuestra boda. Pero en aquel entonces, a mis padres les preocupaba que mi comportamiento habitual pudiera afectar la alianza entre nuestras familias, así que me recordaban constantemente que cambiara mi estilo de vestir. Por suerte, Adrien era un tipo sencillo. Con un maquillaje un poco más femenino, logré que tartamudeara y se sintiera demasiado tímido incluso para hablarme. Después de eso, cada vez que peleábamos, siempre que al día siguiente llevaba un maquillaje discreto, él nunca más podía alzarme la voz. Lo único que podía hacer era resoplar con enfado y murmurar: tu temperamento no se corresponde en absoluto con esa cara de inocente que tienes. Pero esta vez era mi hermana la que salía con Adrien. Por naturaleza, ella era una mujer extremadamente gentil, la viva imagen de la diosa ideal de Adrien. Después de algunas citas, el rostro de mi hermana fue recuperando gradualmente su confianza y su sonrisa. En cuanto a Adrien, se volvió aún más atento, tomando con frecuencia la iniciativa de invitarla a salir. Su mirada hacia mi hermana no solo estaba llena de admiración, sino también de profunda reverencia. Dios sabe lo incómodo que me resultó ver a un hombre tan rudo mirándola fijamente. En mi vida pasada, jamás había visto a Adrien tan atento. Pero, dado que su objetivo era mi hermana, me sentí tranquila. Aunque Adrien pudiera parecer un poco rudo, para ser justos, su carácter era bastante decente. Pronto llegó el día de mi boda con Leon. Quizás quería ponerme en mi lugar. Cuando el presentador mencionó la tradición de dirigirse a los padres, la madre de Leon me entregó significativamente un sobre rojo extra grande. Con una sonrisa, extendí la mano para tomarlo y grité alegremente: «Mamá», pero la madre de Leon no me respondió, fingiendo no oír mientras permanecía sentada allí, tratando deliberadamente de avergonzarme. Al ver esto, no pude evitar reírme. Entonces le arrebaté el micrófono al atónito presentador y dije: «Parece que mamá se está haciendo mayor. Debe de estar perdiendo el oído, por eso no me oyó. No hay problema. Lo repetiré». Dicho esto, me acerqué al micrófono y grité a pleno pulmón frente a la mirada furiosa de mi suegra: «¡Mamá!». Al instante, mi estruendoso grito resonó por todo el salón de bodas. El lugar quedó en completo silencio y todas las miradas se dirigieron al escenario. El rostro de mi suegra se puso rojo de ira. Temblorosa, fulminó con la mirada a Leon. «Leon, esta es la maravillosa esposa con la que te casaste. Gastó una fortuna justo después de la boda, y ahora me está humillando delante de toda esta gente». Al oír esto, no pude evitar sonreír con desdén, lanzando una mirada de reojo a Leon. Si se atrevía a ponerse de su lado hoy, me aseguraría de que su familia perdiera toda la dignidad que le quedaba ante esta multitud. Para mi sorpresa, Leon simplemente miró con calma a su madre y dijo: «Mamá, ¿acaso no fuiste tú quien la eligió personalmente como mi esposa?». La suegra nunca esperó ser traicionada por su propio hijo y estaba tan enfadada que se agarró el pecho. Después de un largo rato, finalmente logró articular una frase: «Pero ella no era así antes de casarse. Elegí específicamente a una Iris rica, dócil y fácil de controlar». ¿Quién iba a imaginar que cambiaría tan drásticamente después del matrimonio? Al oír las palabras de mi suegra, la miré con expresión inocente. «Mamá, no éramos muy unidas antes de casarnos, así que ¿cómo ibas a saber cómo era yo? Pero no pasa nada. De ahora en adelante, somos familia. Tendrás muchas oportunidades de conocerme mejor». Mi suegra inmediatamente me señaló con un dedo tembloroso. Leon me miró fijamente, luego se volvió hacia su madre y dijo: «Mamá, volviste a ignorar a mi esposa.
¿Eso significa que ya no quieres que te llame mamá? No pude evitar mirar a León con sorpresa. ¡Caramba! ¿De verdad este tipo es hijo biológico de su madre? Está defendiendo a su esposa. Mi suegra estaba furiosa con las palabras de León. Está bien, está bien. Recién casado y ya te olvidas de tu madre por tu esposa. Poniéndote del lado de los demás. Una nuera así es demasiado para mí. Dicho esto, apoyada por Estella, mi suegra bajó de la plataforma con una expresión gélida. Al ver esto, León no se enojó, sino que me miró con calma. Ve a ponerte el vestido de noche. Brindaremos después. Asentí de inmediato, me puse de puntillas y le di a León un beso sonoro y apasionado frente a todos con una sonrisa radiante. Cariño, hace un rato estabas tan guapo. Casarme contigo es una verdadera fortuna. Espérame. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar y me levanté. Parecía completamente aturdido por mi beso, pero no me importó su reacción. Simplemente levanté el dobladillo de la falda y bajé del escenario, dirigiéndome al camerino con la maquilladora para cambiarme y ponerme el traje para el brindis. Al pasar por la mesa de los familiares al frente, oí a Adrien susurrarle a mi hermana, Lynn, estoy tan contento de casarme contigo. Tu hermana tiene un carácter terrible, ¿verdad? León salió muy perjudicado por su madre, terminando casado con una arpía. Al oír las palabras de Adrien, no pude evitar fulminarlo con la mirada. Ese bastardo. Si no fuera temperamental, ¿acaso no estaría esperando a que me acosaran? Parece que, ya sea en mi vida pasada o en esta, Adrien y yo nunca nos llevaremos bien. Pero al ver la mirada de adoración y gratitud que le dirigió a mi hermana, me contuve. Aunque ya había tenido un enfrentamiento público con mi suegra, no fui tan imprudente como para armar un escándalo durante el brindis y poner en peligro la carrera de León. Además, dado que León es actualmente el director del conglomerado de la familia Montgomery, nadie se atrevió a mencionar las tensiones entre mi suegra y yo delante de él, evitándole así cualquier situación embarazosa. De este modo, el brindis transcurrió sin problemas. Tras despedir a los invitados, finalmente solté un suspiro de alivio. Después de desmaquillarme, me desplomé en el sofá de la suite presidencial del hotel. Pero al recordar lo que me contó mi hermana sobre cómo, en su vida pasada, León se había ido a trabajar horas extras incluso antes de que terminara la noche de bodas, rápidamente me animé de nuevo. De ninguna manera. Si León resultara ser realmente inadecuado, estaría en una gran desventaja. Me niego a pasar mi vida en una viudez perpetua. Esta noche debo comprobar si León está a la altura de la tarea. Así que, cuando el teléfono de León sonó de repente, crucé descalza la alfombra para ponerme frente a él y, con un movimiento rápido, le arrebaté el teléfono de la mano y lo apagué. Cariño, esta noche es nuestra noche de bodas. Por muy importantes que sean otras cosas, no se comparan con pasar esta velada romántica juntos, ¿verdad?, dije directamente. Mis dedos delgados se posaron en el pecho de León, de repente, le agarré la corbata. Tras el tirón, León bajó la cabeza hacia mí cooperativamente. Vi cómo se movía su nuez de Adán, y entonces me miró con una profunda intensidad en los ojos. Mi esposa tiene razón. Haré lo que me digas. Solo entonces tarareé suavemente y le di una patada ligera con el pie. Ve a ducharte. León arqueó ligeramente las cejas y luego se dirigió hacia el baño. Mientras León se duchaba, abrí el armario y me puse el sexy atuendo de batalla que me había regalado mi mejor amiga. Si León aún podía resistirse a mi vestida así, entonces solo podía significar que algo andaba muy mal con él. 20 minutos después, apareció León. En el momento en que me vio, aceleró el paso, luego me alzó bruscamente en brazos y me llevó hacia la cama. Al encontrarme con su mirada sombría, un pánico inexplicable me invadió. Dios mío, ¿me habré pasado de la raya? Y, en efecto, así fue. Por mucho que supliqué, León no me mostró ninguna piedad. Agotada y a punto de desmayarme, me pareció oír la voz de León con un dejo de risa en mi oído. Pequeño gato salvaje, tú fuiste quien inició este incendio. Cuando desperté al día siguiente, ya era mediodía. Como las cosas se pusieron demasiado intensas anoche, hasta el más mínimo movimiento me provocaba un dolor terrible en todo el cuerpo. León,
Esa bestia, lo maldije como a un caballo. Pensaba que León o bien no estaba interesado en las mujeres o era incapaz, razón por la cual había descuidado a mi hermana con tanta frialdad en nuestra vida anterior. Pero resulta que no era así en absoluto. Cuando este tipo se pone en marcha, es prácticamente una aplanadora. Bueno, en cuanto terminé de hablar, una suave risita provino de mi lado. Cariño, fuiste tú quien inició el fuego anoche. Volví la cabeza y vi a León sentado en el sofá de cuero cercano, leyendo documentos. Me quedé paralizada en la cama, mirándolo con incredulidad. ¿Por qué sigues aquí? ¿No se supone que eres un adicto al trabajo? ¿Por qué no estás en la oficina? León se puso de pie y caminó hacia mí. Me acabo de casar. No debería tomarme unos días libres para acompañar a mi esposa, dijo con una sonrisa. ¿Tienes hambre? Levántate y desayuna primero, añadió mientras extendía la mano para ayudarme a sentarme, apoyándome contra la cabecera. Lo miré con total confusión antes de soltarle. ¿No eres un adicto al trabajo? ¿De verdad te has tomado un descanso? ¿Ha salido el sol por el oeste o algo así? De verdad es tan raro que me tome un descanso, replicó él, arqueando una ceja. Asentí rápidamente. Por supuesto, pero me alegra mucho que hayas podido sacar tiempo para acompañarme. Al fin y al cabo, las palabras bonitas no cuestan nada. Una sonrisa apareció en el rostro de León mientras me decía, no te preocupes. A partir de ahora, volveré a casa a menudo para pasar tiempo contigo. Gracias, cariño. Eres el mejor, respondí, sonriendo dulcemente por fuera mientras refunfuñaba en silencio por dentro. Este bastardo es completamente diferente de lo que mi hermana describió. Que viniera a casa tan a menudo solo interferiría con mis salidas en busca de emociones, ¿no crees? Después de cenar, León me llevó de vuelta a la villa de la familia Montgomery. En cuanto me vio, mi suegra dijo con sarcasmo, así que sí te acuerdas de volver. Creía que te habías olvidado de esta casa y de mí, tu madre. Antes de que León pudiera hablar, respondí con una leve timidez, suegra, le das demasiadas vueltas. Anoche fue nuestra noche de bodas, después de todo. Como alguien que ha pasado por esto, ¿acaso no es perfectamente normal que me levante tarde? Al oír mis palabras, la expresión de mi suegra cambió drásticamente, su rostro se contrajo brevemente por la emoción. Recordando cómo el padre de León había fallecido joven y que ella lo había criado durante todos estos años, se me encogió el corazón. Dios mío, ¿será que piensa que le estoy robando a su hijo? ¿Estará celosa de mí? Al pensar esto, no pude evitar mirar a León con cierto desdén. ¿Acaso él también tendría complejo de Edipo? Si fuera así, definitivamente no me interesaría. Por suerte, León respondió con frialdad a la señora Fu en ese momento, mamá, ahora que estoy casado, es hora de que me vaya. Lara y yo viviremos en nuestro hogar conyugal de ahora en adelante. Al oír esto, los ojos de mi suegra se abrieron con incredulidad. Luego, con lágrimas en los ojos, miró a León y le dijo, León, ¿vas a dejar a tu madre? Al ver la expresión de mi suegra, sentí un vuelco en el estómago. Mi sospecha maliciosa parecía ser cierta. No me extrañaba que en mi vida pasada hubiera atormentado incluso a mi hermana hasta llevarla a la depresión. A sus ojos, mi hermana era la culpable de haberle robado a su hijo. ¿Cómo podría tratarla bien alguna vez? Pensando esto, lancé una mirada fría a mi suegra. Mamá, León tiene 30 años. No es un niño pequeño que no pueda sobrevivir sin ti. Además, León y yo nos acabamos de casar. Este es precisamente el momento en que necesitamos centrarnos en nuestra vida de pareja. ¿No es mudarnos la solución perfecta? Mi suegra me fulminó con la mirada. Cierra la boca, Lara. ¿Fuiste tú, esa zorra, quien convenció a León de irse? Si hubiera sabido que eras tan hipócrita, jamás te habría elegido como nuera. Antes de que pudiera replicar, León habló en voz baja y amenazante. Basta, mamá. Lara es mi esposa. Aunque no te caiga bien, debes respetarla. Irnos fue mi decisión. ¿Acaso está mal querer vivir a solas con ella? Mi suegra negó con la cabeza frenéticamente e intentó agarrar la mano de León, pero él la esquivó con un movimiento brusco.
Inmediatamente di un paso al frente y sujeté con fuerza la mano de León, impidiendo que lo tocara. León, si no vives en casa de mi suegra, ella se preocupará por ti. Prometo que nunca más le haré la vida imposible a Lara. ¿Te quedarás, por favor?, suplicó mi suegra, mirando a León con ojos implorantes. León se negó fríamente. Mamá, ya soy mayor. Ya no soy un niño de 3 años. Además, todavía tienes a mi hermana para que te haga compañía. Dicho esto, ordenó directamente al mayordomo que empacara sus pertenencias y las enviara a nuestro hogar conyugal. Tras dar sus órdenes, León me tomó de la mano y me condujo lejos. Incluso después de subir al coche, seguía sintiéndome aturdida. ¿León realmente había desafiado a su madre? En ese momento, León me preguntó, ¿en qué estás pensando? Respondí instintivamente, pensaba en lo buen hijo que eres. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me tapé rápidamente la cara, completamente avergonzada. León me miró con expresión de impotencia. Muy bien, Lara, deja de taparte la boca. Al oír esto, mis ojos se abrieron de par en par al instante. ¿Cómo me acabas de llamar? Soy Lara. León me miró con desdén y de repente extendió la mano para levantarme la barbilla. ¿De verdad creías que sería tan fácil engañarme, incapaz de distinguirte de Lara? Al oírle decir eso, simplemente dejé de fingir. ¿Cuándo te enteraste? El día de nuestra inscripción como esposos, respondió. Me sorprendí aún más. Entonces, ¿por qué no me delataste? Después de todo, la persona con la que originalmente querías casarte era mi hermana. ¿Cómo podría alguien como León ser engañado sin buscar venganza? Como si leyera mis pensamientos, León me mordió el labio con fuerza de repente. Eres muy divertida. ¿Por qué iba a exponerte? Me quedé momentáneamente sin palabras. Pero también sentí alivio. Si un hombre del calibre de León realmente quisiera venganza, nuestra familia no tendría ninguna oportunidad. Sin embargo, al regresar a la alcoba nupcial, me di cuenta de que había sido demasiado ingenua. Uncle Leon no haría daño a mi familia, sin duda sabía cómo tratarme. Durante 3 días consecutivos, apenas me levanté de la cama. Menuda adicción al trabajo. Pronto llegó el día de la boda de mi hermana y Adrien. Durante la ceremonia, Adrien, un hombre robusto de 1,90 metros de altura, estuvo a punto de romper a llorar delante de todos los invitados. Lynn, conocerte ha sido la mayor fortuna de mi vida. Eres mi diosa, una bendición del cielo para mí. ¿Cómo podría alguien como yo, Adrien, ser digno de casarse con una diosa tan elegante, gentil e inteligente? Sé que no te merezco, pero te juro que a partir de ahora te seré completamente fiel. Te ruego que no mires a otros hombres. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás habría podido creer que Adrien tuviera un lado tan sentimental. Cuando me grita e insulta, parece que quisiera arrancarme la cabeza. Mi hermana, con los ojos enrojecidos, asintió pesadamente en señal de aprobación. Solo mis padres permanecieron sentados entre el público, aplaudiendo mecánicamente con rostros inexpresivos. Si todavía no se dan cuenta de que hemos intercambiado identidades, son unos tontos. Pero, ¿qué podían hacer? No podían precisamente ponerse de pie y desenmascararnos en ese momento. Después de la boda, mi hermana y yo fuimos llamadas por nuestros padres y nos regañaron severamente. Mi hermana parecía avergonzada, con la cabeza gacha y los ojos llenos de lágrimas. Me aferré rápidamente al brazo de papá. Mamá, papá, ¿no es esto perfecto? Ustedes mismos lo vieron. Adrien prefiere a las chicas dulces como mi hermana, pero yo no soy nada amable. Incluso si nos casáramos, sin duda nos convertiríamos en una pareja resentida. Mamá se secó las lágrimas y dijo, ¿pero qué pasaría si la familia Montgomery se entera de esto? Justo cuando terminó de hablar, León y Adrien abrieron la puerta de golpe y entraron juntos. Mamá, papá, llevo mucho tiempo sabiendo del intercambio de novias. No te preocupes, no se lo diré a nadie. León me sujetó firmemente la mano y se colocó protectoramente frente a mí. En ese momento, sentí que mi corazón de repente empezaba a latir de forma irregular.
Parece que desde que nos casamos, pase lo que pase, León siempre ha elegido estar a mi lado. Oh, no. Parece que me estoy enamorando de él. Adrien, en cambio, abrazó protectoramente a mi hermana, con el rostro lleno de dolor. No me importa. Solo reconozco a mi esposa. Al ver esto, mis padres finalmente no tuvieron nada más que decir. La historia extra de León. A la edad en que florece el primer amor, me enamoré de una chica tan libre como el viento. Aunque vestía como una pequeña punk, defendía con valentía a quienes sufrían acoso. Vivía una vida desenfrenada y vibrante, con una personalidad caprichosa que, de alguna manera, nunca juzgaba a los demás. Completamente diferente de mi vida estancada y sumisa a las reglas. La admiraba, la anhelaba. Pero antes de que pudiera encontrar la manera de acercarme a ella en secreto, mi padre murió en un accidente de coche. Ese año yo tenía 17. De la noche a la mañana, nuestra familia perdió su pilar. Mi hermana pequeña aún era muy joven y nuestra madre solo podía llorar de pena por el fallecimiento de nuestro padre. Así que no tuve más remedio que trabajar duro para mantenerlos. Gradualmente, aprendí a ocultar mis emociones, a trabajar incansablemente como una máquina, ganando dinero desesperadamente. A medida que la empresa crecía, mi vida se volvía aún más monótona. Nada más que trabajo y más trabajo, hasta aquel día en que mi madre me instó con vehemencia a casarme y tener hijos. Incluso mencionó que ya me había elegido una esposa. Mirándola fijamente a los ojos obstinados, asentí fríamente en señal de aprobación. Pero nunca esperé que la candidata a esposa que ella me encontrara se pareciera exactamente a la chica que me gustaba. En ese momento, sentí como toda la sangre de mi cuerpo retrocedía. Antes incluso de que pudiera preguntar, mi madre anunció felizmente su nombre, elogiando su naturaleza gentil y elegante como la de una perfecta candidata a esposa. Mi corazón se heló al instante. No era ella. Sabía que tenía una hermana gemela, y también sabía que sus personalidades eran completamente opuestas. Pero la idea de que su espíritu vibrante y libre estuviera atrapado por alguien tan aburrido como yo extinguió ese fugaz deseo en mi corazón. Temía tanto poder convertirla de una perla en un ojo de pez, haciéndola perder su propia identidad. Lo que nunca esperé fue que, el día de nuestra inscripción como esposos, fuera ella quien apareciera. Incluso cuando imitaba deliberadamente la dulzura dócil de su hermana, reconocí al instante que no era Lara. En ese momento, reprimí desesperadamente la alegría desbordante que sentía en mi corazón, temiendo que los demás pudieran detectar mis verdaderas emociones. Me dije a mí mismo, León, esta vez ella se acercó a ti por su propia voluntad. Hija mía, puesto que me elegiste tú misma, no te daré motivo para arrepentirte.